Señor, el poder para guardar esos bebés. Tú amas los niños, Señor. Tú amas esos bebés aún desde el vientre, pues tu palabra dice que aún estando en el vientre, Señor amado, tú ya nos conocías desde antes. Sabías todo de nosotros, Señor. Alabo tu nombre, Señor, por esto. Señor, esa mujer que está esperando bebé en este momento y que tiene tantas y tantas preguntas, tantos temores y tantas situaciones, Señor, hoy oramos por ellos. Hoy oramos por esas mamitas, oramos por esos padres, Señor, y en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, sea quitado en tu nombre santo esa maldición, Señor, de esos nuevos bebés que vienen sin sus padres o que tienen solamente el papá y ese mal etiqueta de madre soltera, Señor. Yo bendigo a nuestros hijos y te pido, Señor, que nuestros nietos y nuestras generaciones vengan dirigidos por ti, Señor. Y si por alguna razón alguno viene eh, tal vez, Señor, producto de un enamoramiento sin dirección tuyo, Señor, ten misericordia y cumple tu propósito con esas nuevas criaturas que vienen en camino, Señor. Ayúdanos a levantarles, ayúdanos a amarles y ayúdanos a bendecirles, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Jesús. Señor, eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Y gracias, Señor, por tu grandeza, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza, recibe toda la adoración, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estas familias aquí representadas, Señor. Yo les bendigo en esta hora, Señor. Yo les bendigo en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Alabado tu nombre por siempre, Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Damos gracias a mi amado Señor porque nos permite orar, interceder por nuestras familias, nuestros muchachos, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores. Alabado el nombre del Señor. Bueno, continuemos con nuestro viaje. Estamos viendo qué está pasando con este hermano Pablo y qué es el plan de Dios, cómo el Señor lo lleva ahora escoltado y qué va a pasar con él. Vamos a ver Hechos capítulo 24, verso 1 al verso 9. Y dice la palabra del Señor en esta mañana, dice, 5 días después, descendió el sumo sacerdote Anás con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulio, y compadecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tertulio comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarle más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Y es cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo
y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero intervino el tribuno Licias. Con gran violencia le quitó de nuestras manos. Mandó a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informar de todas estas cosas de las que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo, hacer así todo. Ahora, recuerde que él fue sacado por varios soldados a las 9 de la noche y lo llevaron ya camino a Roma, pero lo tienen allí detenido a Pablo y ya han pasado algunos días y los que lo tenían detenido o de los que él se había escapado subieron junto con el sacerdote. Y acuérdese que este sacerdote Ananías es un sacerdote pagano. Con el sumo sacerdote Ananías iban algunos ancianos judíos, así como un hombre que era especialista en derecho, era un abogado, para presentar el caso y defender sus acusaciones. Las leyes romanas eran tan complejas como las leyes hoy en día y se requería siempre que fuera como un experto para poder entender las acusaciones y presentarlas. Este hombre se llamaba Tertulio. Empezó con qué? Lisonjería. Empezó a cepillar, como decimos en Colombia, al juez. Bueno, una lisonjería acostumbrada, parte normal de la rutina judicial de esos días. Después de todo, antes de que se pudiera ganar el caso, tenían que ganarse en el juez. Tácito, el orador y político romano, llamaba a los lisonjeros los peores de los enemigos. Y Salomón escribió algo maravilloso. La boca lisonjera hace resbalar. Así que tengan cuidado. Está bien que te feliciten, está bien que te animen, pero uno sabe cuando hay una lisonjería, cuando lo están cepillando mucho. Y entonces dice que esa cepillada o esa lisonjería nos puede hacer resbalar. El abogado elogió a Félix y dijo que él había hecho unas reformas maravillosas, que era un gobernador que tenía tranquila la tierra. Pero si la tierra estaba tan tranquila, ¿por qué fueron casi 500 soldados para proteger un solo hombre en tránsito de Jerusalén a Cesarea? ¿Sería que sí había paz? ¿O eran solo palabras de lisonjería? Es cierto, Félix tal vez había perseguido a algunos grupos guerrilleros, porque habían grupos guerrilleros en esa época. Bueno, pero más bien eran como palabras de lisonjería. Es más, durante el tiempo que estaban suprimiendo a las maleantes en el territorio, ¿sabe? Estaban contando como delincuentes también a algunas personas judías. Mire, este hombre trajo algunas acusaciones contra Pablo que no fueron más ciertas que su propia lisonjería. Presentó por lo menos 3 acusaciones. Una acusación personal. Este hombre es una plaga. Ay, 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 ay. 2, una acusación política de sedición y de encabezar una religión ilegal.
Tres, una acusación doctrinal de profanar el templo. Entonces, en cuanto a que Pablo era una plaga, pues todo depende del punto de vista que cada quien lo vea. Los judíos querían mantener sus tradiciones antiguas y Pablo enseñaba algo nuevo. En otras palabras, esto es una plaga que se nos metió aquí en nuestras tradiciones, nos está acabando con nuestras tradiciones, se puso a traer algo nuevo. Para ellos tal vez era una plaga. Los romanos tenían miedo de acusar cosa que trastornara su paz en el imperio. Y el historial de Pablo de causar problemas, pues realmente era largo. Donde llegaba Pablo, había problemas. Entonces, tal vez esa acusación estaba basada en los conflictos que los judíos tenían con Pablo en diferentes partes del mundo romano. Nosotros ya lo hemos señalado, que realmente fueron sus propios compatriotas y no las autoridades romanas quien le causaron problemas en la ciudad y de ciudad en ciudad, donde llegaba Pablo. Los legalistas, los judíos legalistas, lo veían a él siempre como una amenaza. Los judíos de Asia, por cierto, tendrían cosas para contar de lo que pasó en Listra, otros de lo que pasó en Corinto, lo que pasó en Éfeso. Entonces esa primera acusación nos hace recordar las que se presentaron también, las mismas acusaciones contra el Señor Jesús en su juicio. Claro, es que cuando llega un cristiano llega a trastornar, porque donde estaba el pecado allí, la oscuridad, pues llega a la luz. Entonces una persona que está en la oscuridad y se enciende un bombillo, ¿qué hace la gente? Uy, espere que me está como encandelillando. Claro, hay estorbo, pero sabe que hay cristianos que no producen nada. Así como dice, producen lástima. ¿Por qué? Porque no incomodan, sino más bien se acomodan. Qué impresionante, ¿verdad? Hay cristianos que no incomodan, más bien se acomodan. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? No os conforméis a este siglo, sino renovados, transformados. Amén. Por medio de la palabra de Dios. Sean transformados. Pero Pablo no era de los que se acomodaban. Pablo era de los que incomodaban donde quiera que llegaba. Entonces las acusaciones personales eran por eso, porque Pablo incomodaba. Pablo no se quedaba callado. Había también una acusación política, y esa sí que era mucho más grave, porque ningún oficial romano quería ser culpable de permitir actividades ilegales que trastornaran la paz romana. ¿Y entonces de qué se trataba eso? Roma había dado a los judíos la libertad de practicar su religión. Pero los oficiales romanos los mantenían vigilados para que no usaran esos privilegios para debilitar el imperio romano. Entonces, cuando Tertulio llamó a Pablo promotor de sediciones en todos los judíos por todo el mundo, ahí sí de inmediato el gobernador volteó a mirar. Venga un momento. Por supuesto, esa es una afirmación exagerada. Pero ¿cuántos casos en los tribunales la gente gana esos casos? Porque son exagerados. Tertulio sabía que había cierta base para esa acusación, porque Pablo había predicado a los judíos que Jesucristo era el Rey y Señor. Y para los romanos y los judíos incrédulos,
ese mensaje sonaba como una traición contra el César. Es más, era ilegal establecer una nueva religión en Roma sin la aprobación de las autoridades. Si Pablo en efecto era cabecilla de la secta de los nazarenos, sus enemigos podían fácilmente respaldar una acusación contra él y llevarlo inclusive a la muerte. En ese tiempo, la fe cristiana todavía se identificaba con los judíos y los romanos y les permitían practicar su religión. En las sinagogas había gentiles buscadores del Señor, temerosos de Dios. Así que la presencia de los gentiles en las iglesias no ocasionaba problemas. Pero más tarde, cuando el número de los gentiles aumentó y más gente se congregaron, se separaron las sinagogas judías. Roma vio la diferencia entre los judíos y los cristianos y esto empezó a traer problemas. Entonces Roma no quería una religión rival que prosperara en el imperio y que creara problemas. Este Tertulio tenía que manejar ahora su tercera acusación con mucho cuidado, porque implicaba un oficial romano que había salvado un preso. El oficial Félix lo salvó, lo sacó a las 9 de la noche con 470 y punta, casi 500 soldados. Lo había salvado. Entonces este otro no podía rápidamente condenarlo, sino que tenía que estudiar muy bien el caso, porque en su gran parte los oficiales romanos, como Félix, no querían tener nada que ver con casos relacionados con la ley judía. Mientras menos judíos ellos tuviesen en sus cortes, para ellos mejor. Entonces este tenía que presentar una tercera acusación de una manera que hiciera que los judíos se vieran bien sin hacer que los romanos se vieran demasiado mal. Recuérdese, era un abogado. Entonces usaba palabras muy bonitas para tratar de que todos quedaran bien. Para empezar, suavizó la acusación. Dijo, los judíos de Asia habían acusado a Pablo de profanar el templo, pero ¿qué él dijo? Intentó también profanar el templo. No dijo que lo había profanado, sino ahora que dijo, intentó. ¿A qué se debió el cambio? Pues por dos razones para empezar. Los acusadores de Pablo se daban cuenta que la acusación original jamás podía tener una prueba. Entonces no dijo que lo había hecho, sino que intentó hacerlo. Pero incluso que los judíos de Asia que habían empezado el rumor se habían desaparecido. ¿No le pareció a usted algo como parecidito en nuestra época? La gente que inventa los chismes levanta el polvero y se desaparece. Y usted nunca los va a encontrar, pero ya el chisme quedó volando. Ya el polvero quedó por el camino. Desaparecieron de la escena. No habían testigos ni pruebas. Cuando se comparan los relatos de Lucas con el arresto de Pablo, el informe del capitán y el discurso del abogado, se puede entender bien que lo que querían era confundir todas las cosas a través de palabrerías. Este Tertulio dio la impresión de que Pablo era culpable de profanar el templo, que los judíos habían estado dentro de todos sus derechos. ¿Y sabe qué hizo? Y este Félix, este Claudio, fue el que nos los quitó de las manos. Este fue el que no nos dejó hacer nuestra tarea. Dese cuenta que las acusaciones eran acusaciones infundadas. Entonces terminó acusando al oficial, terminó hablando
cosas incorrectas, empezó con lisonjería. Querido hermano, el enemigo nunca va a cambiar su estilo. El enemigo siempre tiene el mismo estilo. ¿Qué fue lo que empezó con Adán y Eva? No, 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 no. Ustedes no van a morir. Es que Dios sabe que no van a morir. Él está inventando eso. Ustedes podrán ser iguales a Dios. ¿Saben? El enemigo siempre va a tratar de usar lisonjerías. Y usted no las busque, no las acepte y esté atento a esas lisonjerías. Porque detrás de una lisonjería generalmente hay un plan. Alguien decía que cuando el niño empezaba a decir, mamita, mi amor, te amo tanto, la mamá decía, ¿ahora qué me va a pedir? ¿Por qué? Porque aún los niños aprenden la lisonjería para poder pedir algo. Pero usted con el Señor no necesita lisonjería. Usted no necesita palabras rebuscadas. Excelentísimo Señor, tú que estás sentado en un alto trono y sublime, y tus faldas llenan el... No, no, no. ¿Sabe qué quiere el Señor? Que usted sea honesto y sincero de corazón. Que usted le diga a Él realmente lo que usted quiere, lo que usted necesita y cómo usted se siente. El Señor está ahí para escucharlo. Usted al Señor no lo puede convencer con palabras bonitas. Usted al Señor lo convence con un corazón honesto y un corazón sincero delante del Señor. Él ama la verdad. Él ama esa verdad. Aún en lo oculto, Él ama la verdad en la vida de nosotros. ¿Sabe? Y no se preocupe por los planes del enemigo. El Señor siempre estará ahí para desarmar los planes del enemigo. ¿Saben? Una de las acusaciones que le hicieron a Pablo, ¿recuerdan ustedes que les hablé que había un muro que dividía a los judíos de los gentiles? Y que podían entrar a las sinagogas o a los templos, pero los judíos podían entrar, vamos a decirlo, a la parte de adelante y los gentiles en la parte de atrás. Y había un muro con una inscripción que prohibía el paso de los judíos, de los gentiles allí, y que podían ser llevados inclusive a la misma muerte. Pues ellos habían acusado a Pablo que había metido a uno de sus compañeros que no era judío y lo había metido allí y habían atravesado el muro. Así que los judíos se les permitía inclusive juzgar a los culpables al punto de llevarlos aún a la horca. Pero aunque el enemigo haya planeado acabar con tu casa, acabar con tu familia, aunque el enemigo haya planeado todas estas cosas, el enemigo mismo se va a enredar en sus propios planes. Así como estos hombres se enredaron en sus propios planes. Él terminó su argumentación y sugirió entonces que Claudio de Listra debería de estar allí personalmente y no simplemente enviando a los líderes judíos para presentar su caso. ¿Por qué no estaba allí? Y él estaba acusando. Pero ¿sabe una cosa? ¿Recuerdan ustedes que el muchacho había ido a contar y que Félix mandó una carta contando todas las cosas? Y cuando llegaron estos hombres a acusarlo, a Pablo, él los escuchó y le escuchó las lisonjerías, les escuchó las mentiras, les escuchó todas las cosas, pero él tenía una carta oficial. Y pesaba más la carta oficial que Félix había enviado que todas las acusaciones que le habían levantado a Pablo, alabado el nombre del Señor. Y yo quiero decirle a usted en esta mañana, en el nombre de Jesús, usted tiene una carta oficial que el Señor ha hablado sobre ti.
sobre tu casa, sobre tu familia. No es una carta dicha por el que se quiere levantar o por el que quiere inventar o por las circunstancias. Es una carta oficial. Y si el Señor ha dicho y ha hablado sobre ti, y ha hablado sobre tu casa, y ha hablado sobre tu familia, y Él ha dicho que Él es tu provisión, que Él es tu sanador, que Él es tu redentor, que el que habita al abrigo del Altísimo, alabado el nombre del Señor, morará confiadamente en Él. Usted va a escuchar los rumores de los que vienen diciendo tres cosas. Usted va a seguir escuchando los rumores. Usted va a seguir en temor. Usted va a seguir dejándose adoctrinar por las mentiras del mundo. Es momento que usted tome su carta oficial, la Biblia, la palabra de Dios, y usted pueda escuchar lo que el Señor ha dicho de usted, lo que ha dicho de su casa, lo que ha dicho de su familia, de su ministerio, querido líder, lo que el Señor ha dicho de la iglesia donde usted ministra. Puede ser que algunos estén diciendo, no, es que en la iglesia esto, es que hay una crisis en esto, es que en mi hogar se va a acabar, es que esto se va a terminar. ¿Y qué ha dicho el Señor? Hay una carta oficial escrita por el Señor que habla de ti, que habla de tu causa, que habla de tu familia. Es necesario que volvamos a escuchar la voz de Dios. El mundo te puede llenar de halagos y de lisonjerías. El mundo puede decirte a ti que eres una plaga. Puede hablar mal de tu casa, de tu familia, de tu vida. Pero ¿qué ha dicho el Señor? ¿Qué ha dicho el Señor de ti, de tu casa, de tu familia? Nosotros no seguimos los rumores. Nosotros tenemos un documento oficial y es la palabra de Dios. Escrita en piedra, ahora escrita allí en ese libro llamado Biblia, pero también escrita en tu corazón. Está puesta allí. El Señor es quien te levanta, el Señor es quien te restaura y el Señor es el que habla sobre ti. Así que vamos a decirle, Señor, gracias. Señor, sí, hay muchos rumores, hay muchas cosas que a veces detienen mi mente, detienen mi corazón y detienen el ministerio o el llamado, Señor. Pero hoy quiero caminar en lo que tú has dicho. Hable ahí con el Señor, dígale, Señor, perdóname y yo quiero volver a la Biblia, quiero volver a tu palabra, quiero volver a escuchar tu voz, Señor. Y yo hablaré y yo declararé lo que tú has dicho, porque no es lo que yo diga ni lo que los demás digan, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú no nos has abandonado y estás atento a todas nuestras situaciones y necesidades. Yo quiero bendecir a cada persona que está aquí, a cada familia representada, Señor. Yo les bendigo con tu palabra. Yo les bendigo, Señor amado, con tus planes y propósitos. Y ahora mismo, Señor, que ellos no se acomoden a este siglo, sino que sean transformados a través de tu palabra, renovados a través de tu palabra, Señor. Levántate este día en el nombre de Jesús. Sacúdete ahora mismo y levántate. Retoma tu lugar para la gloria de su nombre. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga y les guarde. Y si el Señor lo permite, nos vemos mañana. Bendiciones. Gracias.